Muy buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de Visión Estructural correspondiente al domingo 20 de julio del año 2025, ya solo a 11 días de concluir este mes, séptimo mes del año. Ya pasamos de la mitad del año, tanto en días como en meses, y siempre agradecido de su sintonía, celebrando el 5º aniversario de lo que es este espacio de Visión Estructural. Durante 5 años ininterrumpidos hemos estado al aire cada domingo, con algunas situaciones que han pasado con algunos domingos, pero siempre gracias a la voluntad de Dios y al esfuerzo que hacemos y a la cantidad de seguidores que tenemos, tanto en la plataforma televisiva, por los canales 62 de Aster y Claro, y en estos últimos años en las plataformas de redes. Así que desde aquí nuestro agradecimiento por el respaldo de este espacio que viene a brindarle a ustedes informaciones de calidad, investigadas sobre todo, y de nuestros entrevistados, que son figuras de primer orden, tanto nacionales como internacionales. Bueno, estamos en muchas situaciones luctuosas y también de aniversarios luctuosos, porque julio es un mes, como habíamos hablado en principio del mismo, con muchas situaciones. Es el mes en donde celebramos el obituario del doctor Joaquín Balaguer, estadista dominicano, que ha sido presidente en 7 ocasiones, es uno de nuestros principales poetas y es un hombre que dará mucho que estudiar durante muchos años, porque es la escuela del poder en la República Dominicana, es el que más ha tenido participación directa y muy indirectamente con el poder, tanto en la dictadura de Trujillo, donde fue la primera vez presidente, pero además funcionario de alto calibre en el mismo, y así sucesivamente. También tenemos el obituario del padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte, un 15 de julio de 1876, se nos fue físicamente, el más grande de todos los dominicanos, el creador de la Sociedad Secreta La Trinitaria, y en él todos sus congéneres también se fueron allí. También en esta semana ha partido nuestro querido y apreciado amigo Fello Suberví Bonilla. Fello, alcalde, diputado, ministro, candidato a la presidencia en varias ocasiones o precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano y acompañante de boleta en el año 2004 del presidente Hipólito Mejía como vicepresidente de la República. Esta vez no pudieron lograr concitar la mayoría de votos, pero Fello es una figura querida, apreciada por los PRDistas, por los PRMistas y por todos los partidos, llámese del sitial político de la República Dominicana. Paz a su alma, a sus restos, conformidad a sus familiares por esta lamentable muerte. También el pincel se viste de luto, ya que nuestro apreciado y querido José Cesteros ya no está entre nosotros, el maestro del pincel y de la palma, de la mano, de la uña, un verdadero artista en todo el sentido de la palabra, dibujante también, buen dibujante, y ya no lo tenemos entre nosotros, ya no tendremos Cesteros físicamente, ahora sí tendremos Cesteros por rato, porque su obra es amplísima, y desde aquí, desde Visión Estructural, damos nuestro sentido pésame a toda la familia
cestero y a todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte en la República Dominicana. Pero como siempre, el alfa y el omega no se quedan, entonces celebramos la vida de muchos amigas y amigos que están de cumpleaños en esta semana, como es el caso de José Sosa, Santo Domingo Este. Nuestras felicitaciones para ti, José, el buen amigo Elvin Cruz, también de Santo Domingo Este, un hombre bueno y ayuda y trabajador. También Melvin Mañón, de cumpleaños en esta semana. Nuestras felicitaciones para ti, Melvin. También José Lara, el esposo de Betty, mi comadre Betty Baez Grullón. También ahí Miguel, ahí está mi nino, Miguel Vázquez Peña, cariñosamente mi nino. Nilian Reynoso, también de cumpleaños en esta semana. Y así marcha el mundo. Bueno, nosotros nos acostumbramos que cada celebración anual tenemos que tener alguna innovación. Fuimos los innovadores en las encuestas con IA, con opinión pública, sin utilizar directamente los elementos tradicionales de ir físicamente a capturar la información, pero haciendo lo mismo con otros métodos, hemos podido lograr una encuesta muy interesante, muy importante, porque en la República Dominicana, aunque hay muchos especialistas en el tema, no se divulga o no se le da el impacto y la preponderancia que tiene, no solamente para nuestro hemisferio, sino para todo lo que es el mundo de la geopolítica, la defensa y la seguridad y la inteligencia de Estado. Eso ha sido muy, en la República Dominicana se establece que hay como 500 especialistas en el ramo, entre lo que nos encontramos nosotros, y hemos querido, en visión estructural, como hemos estudiado tanto aquí, fuera del país, en Estados Unidos, Israel y otras latitudes, el tema, hemos tomado como referencia a 5 figuras preponderantes. En este primer cuadro que el señor director le pondrá, veremos al expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, que sin lugar a dudas es un referente en lo que tiene que ver con la defensa y seguridad, con la geopolítica y con todo lo que tiene que ver con este aspecto. Domina muy bien estas materias, independientemente de que en el caso de esos primeros 5 se tomaron como referentes a la hora de ver los demás. Está Alejandrina Liriano, una experta en el tema de seguridad y defensa, la mujer más completa en el ramo, para muchos la mejor de la República Dominicana. Se pensaba que iba a ser la primera ministra de defensa del país, ya como ha cambiado en temas de que puede ver un civil. Se pensaba que en el gobierno de Danilo Medina, esta señora de gran fuste iba a ostentar ese cargo. También está Adriano Silvestre, mi querido Adriano Silvestre, profesor, fue mi profesor también y mi asesor de tesis esta que no pudimos concluir porque la parte que se nos entregó, que son parte de las cosas que tiene que cambiar la escuela, en realidad no tiene mucho que ver con la defensa y seguridad en sentido concreto, que es lo que tiene que ver con el litoral, de las costas, y más un asunto de decisiones más de índole de lo que es medio ambiente. No tiene que ver desde mi óptica y bueno, y del propio profesor Adriano Silvestre, que para muchos es la persona más completa en términos de lo que tiene que ver
el ramo de la seguridad y defensa, la geopolítica y la inteligencia de Estado. Este general, ya en retiro, es verdaderamente una escuela. Pero también está Silfrido Pared Pérez, otro que está al igual al nivel de Adriano Silvestre, y José Miguel Soto Jiménez. A estos 5 personajes, a estas 5 personas, se tomaron como referencia para que los expertos, de manera aleatoria en varios grupos que tenemos, déjenoslo ahí, señor director, porque es bueno que en corto, si usted quiere póngalo en chiquito y lo pone como usted pone ahí, que se ve lo que estamos hablando y se ve. Aquí, en esta parte, es bueno tomar en cuenta que esos 5 que se toman como referencia son figuras que en la opinión pública la mayoría de expertos en algún momento lo han tocado. Ahora, cuando nosotros fuimos al voto directo de muchos de ellos, por ejemplo, aquí abajo usted ve a Iván Gatón, que fue el más votado por los que se le presentó la encuesta. La dinámica era la siguiente: se le enviaba una información donde se le pedía a cada uno de los que le llegó el mensaje que votara por 5 personas del área civil que entendiera, que son especialistas que manejan el tema de manera de un buen desenvolvimiento en lo que tiene que ver con geopolítica, después 5 con seguridad, con defensa y seguridad, y 5 con inteligencia. Eso es en la parte civil. Pero a ese mismo civil se le preguntaba lo mismo de 5 militares y viceversa. Una especie del voto que hace lo que es Cooperstown, que son los periodistas que tienen derecho a votar en el tema. Una especie de eso quisimos hacer con este tema, porque estamos trabajando desde hace mucho un centro de pensamiento que estará ya más conocido en los próximos días y meses, donde haremos una gran actividad para que podamos ver el mundo de la geopolítica y el observatorio y todo lo que tiene que ver con el mundo de la defensa y seguridad más ampliamente. En República Dominicana tenemos técnicos muy, muy buenos, y por eso le digo, Iván Gatón fue el más votado por todos los que se le preguntó del tema. Todos tenían derecho a votar por sí y así por 4 en cualquiera de los renglones. Obviamente que la parte, si era civil, solamente podía votar en los 3 renglones, en la parte civil por sí mismo, y en la parte de los oficiales solamente podía decidir el civil por los oficiales. 5, podía poner menos, pero máximo 5, y así sucesivamente. Los militares podían elegir 5 civiles, y en la parte militar se podían votar por sí y 4. Muchos de ellos no hicieron voto directamente por sí mismos, como es el caso de Iván Gatón. El caso de Carolina Ramírez, la mujer seguridad, que fue la más votada en el ramo en términos de mujeres, que Alejandrina Liriano supera en lo que tiene que ver con el voto, pero en el caso de Alejandrina Liriano y en el caso de Leonel Fernández y en el caso de Silfrido Pared, de todos ellos, a ellos 3 no le llegó la encuesta, no se tomó a ellos como referente para hacer uso del voto de por sí y los demás. En el caso de Carolina Ramírez sí, y fue ponderada de buena manera por varios de los expertos de expertos en su voto justificado con relación a la mujer seguridad. Pero también, ahora yo quiero que nos vayamos al cuadro única y exclusivamente de la geopolítica.
el cuadro de la geopolítica y se lo mando al señor director. Ahí vemos que está Iván Gatón con 9.5, al igual que Adriano Silvestre con 9.5, José Miguel Soto Jiménez con 9 puntos, Pelegrín Castillo con 9, Silfrido Pared con 8.5, Manuel Cruz con 8 puntos, Luis González con 8 puntos, Evaristo Jiménez con 8 puntos, Francisco Tavares, el demócrata, con 7.5 y Miguel Sanben con 7.5. Es importante que tomemos el parámetro, volvemos al ramo. Muchas de estas personas le llegó la información para poderse tomar en cuenta a la hora de que le llegara el mensaje a otra persona. Si a esa persona votaran 2 personas, lo mencionaran directamente a uno, entonces le llegaba el mensaje inmediatamente a cualquiera de los que se mencionaran en 2 ocasiones. Y así sucesivamente hasta llegar a una meta que fue la que se tomó como parámetro para poder tener hoy en día estas encuestas. Estas encuestas que las hacemos con el mayor rigor de lo que estamos hablando. Ahí están las mediciones, opinión de expertos que se le mandó directamente, lo que dice la opinión pública y su participación en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Ahora yo quiero que nos vayamos al renglón de defensa y seguridad. En defensa y seguridad creo que tenemos ahí a Alejandrina Liriano encabezando este renglón. Independientemente de que Adriano Silvestre también es una estrella en el tramo, para la mayoría de los expertos en materia de defensa y seguridad, la persona con mayor capacidad, con mayor conocimiento del mismo, es Alejandrina Liriano. Le sigue Adriano Silvestre con 9.5, José Miguel Soto Jiménez con un 9, Silfrido Pared con un 8.5, Pelegrín Castillo con 8.5, San Manuel Núñez con 8.5, Carolina Ramírez, la mujer seguridad, 8.5, Janel Ferrera con 8 puntos, Evaristo Jiménez con 8 puntos y Manuel Cruz con 7.5. Son las personas del 1 al 10 que están mejor posicionadas en ese renglón por el voto, vuelvo y le repito, de los expertos. Recordar que cuando usted vota por sí mismo, y eso también tiene una característica para sopesar si los otros no votaron por sí mismos, y se hace una métrica muy interesante en ese sentido. Mucha gente importante que se fue tratándole, se fue quedando, pues, pero vamos a mencionar también ahora algunos de ellos. Vámonos ahora con el renglón de lo que es inteligencia de Estado. Aquí, en inteligencia de Estado, quien encabeza es nada más y nada menos que Silfrido Pared Pérez. No está en discusión que es la persona que mejor maneja el tema, aunque allí le pusieron 8.5, en realidad es 10. El Adriano Silvestre 9.5, Luis Soto 9 puntos, Joshi Gómez 9 puntos, Juan Manuel Morel 8.5, Carolina Ramírez 8.5, Aquiles Jiménez 8, Rafael Linares 8, Juan Manuel Fructuoso, Manuel Fructuoso 7.5 y Frank Cabral y Pepe Goicos empatados también con 7.5. Para los que saben del ramo, estos son los expertos que manejan
mejor este tema. Entonces, quería dejar esto en esta primera etapa de visión estructural y así nos vamos a la primera pausa. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito, ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto DGC, el Intran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguir aquí con nosotros y gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto que también está de cumpleaños en esta semana porque todos nuestros proyectos inician el 16 de julio, incluyendo, que está por ahí, el señor director lo tiene, mi boda de mi esposa Carmen María Abreu y quien les habla. Ahí estamos frente a la casa de doña Chepita Pérez, donde el pacto de los trinitarios se realizó y nosotros, en honor a ellos, siempre hacemos todos nuestros proyectos importantes el 16 de julio. Así que gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, que un concepto, y al Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Los libros de la semana, esta conferencia de José Checheco, miembro de la Academia de Historia de la República Dominicana, Duarte y la religión, una conferencia muy importante para tener sustento de muchos aspectos que son muy importantes de manejar a la hora de visualizar y ver a mayor amplitud a nuestro padre fundador. Otra obra que también tiene que ver con religión, Manlio Graciano, El siglo católico, la estrategia geopolítica de la Iglesia. Recuérdense que la Iglesia es un Estado, en términos como tal, el Estado del Vaticano, y la Iglesia juega un papel preponderante y en la geopolítica así lo determina. Y ahora que estamos en un mundo lleno de populismo, no podíamos dejar esta obra, este opúsculo de los peligros del populismo penal de Eduardo Jorge Pras. Estos son los 3 libros de la semana.
Los peligros del populismo penal, por Eduardo Jorge Pras. Manlio Graciano, El siglo católico en la estrategia geopolítica de la Iglesia, y Duarte y la religión, de esa conferencia de José Checheco. Vámonos, señor director. La Policía Nacional como la Nación Dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy, un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos, con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy, la reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la Trinitaria la conciencia y el valor, forjaste la patria libre y nos diste la tricolor. Duarte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Duarte, de gloria pura, anhelaste una patria feliz. Ejemplo es la vida tuya, orgullo de mi país. Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. Gracias por el calor de su sintonía, gracias por estar con nosotros celebrando estos 5 años de visión estructural, y gracias a los Batos Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde promovemos figuras estelares como Nelson Mandela, Joaquín Sabina, Manuel del Cabral, el poeta nacional Pedro Mira, el profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, que ya tenemos su taza oficial, que salió en esta semana también, el gran Luis Díaz, Salomé Oreña de Enrique, el comandante Marcos y el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Bueno, ya ahí también, para ir concluyendo, le decía que iba a hablar algunos temas sobre la Constitución. Empezamos a hablar, pero quiero antes, en esa foto que le mandé al señor director, concluir parte de lo que estábamos hablando ahorita. Estos dos generales son Miguel Ángel Cordero, que está dentro de lo que es la pantalla de su televisor, hacia la izquierda, si usted está de frente al televisor, y a la derecha le quedará el general Valerio García Reyes. Siempre se ha ponderado entre ellos quién es el mejor en geopolítica. Para muchos es el general Miguel Ángel Cordero, para otros es el general Valerio García Reyes. Yo sigo con esa encuesta, estoy trabajándola, porque no
ellos están en el ramo, están en el punto importantes. Pero, al igual que José La Luz, que hay mucha gente que lo pone, por poco entra en el renglón, porque una de las cosas que pusimos es que no tiene necesariamente que tener licencia académica, porque maneja los temas muy bien y su ley de seguridad perimetral tiene elementos importantes que deben ser tomados en cuenta al momento de hacer una política pública real. Nosotros creemos mucho en esa parte de los puntos que establece José La Luz. Pero miren de la gente que se quedó: Gedeón Santos, Oscar Gedeón, Eliezer Matos, Juan González, Alfredo de la Cruz, de la gente que fueron votadas por muchos, pero que se quedaron: Marino Berigüete, también está Manuel Crustá, Isabel Reyes Weber, Denny Gramonte, ya había hablado de Silfrido, que están, así es, que está Héctor Ricardo, el general Nin. Son muchos que se destacan, muchos que no están, mucha gente que no está en los medios, pero que sí sabe y maneja la geopolítica. Bueno, ahora quiero hablar, como voy a hacer a partir de estos momentos, abriendo una especie de cátedra en visión estructural. Desde el año 2006, como hemos hablado, inició un proceso de reforma constitucional que el presidente Leonel Fernández, en el decreto que habíamos hablado, de agosto del 2006, tenían que llevarle una recomendación. Bueno, este es el informe que salió de esa consulta popular. Informe final de abril del 2007. De este informe, ahí están todas las consultas, todos los parámetros, todo lo que se hizo. Consulta con imágenes, para que usted sepa que nosotros no estamos hablando en el aire del tema. Bueno, nuestra monografía versa sobre este tema, que nos graduamos en el 2010, hicimos esa parte. Y esta es la Constitución de los Estados Unidos. Punto de partida de un sistema que nació en el continente americano, la primera colonia en independizarse, los Estados Unidos de la Unión, y 11, 12 años después crean el sistema presidencialista amparado en un sistema constitucional. Es decir, estamos hablando que el sistema constitucional es un sistema y el sistema presidencialista es otro sistema que está dentro de un sistema. Es decir, podemos hablar que el sistema norteamericano es una multiplicidad de sistemas amparados en dos sistemas fundamentales, que es el sistema presidencialista y el sistema constitucional. Y yo voy a leer en español, obviamente, lo que dice el preámbulo de la Constitución número 1 del globo terráqueo, la primera en hacerse y ratificarse en 1787 y finalmente en 1789, 13 años posteriores a la emancipación de los estados de la Unión, de las 13 colonias fundamentales. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad.
por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. De allí, en 1789, sale el primer presidente de la historia de la humanidad, George Washington, un líder elegido por el pueblo que votaba hasta ese momento, bajo el esquema que ya conocemos, que el voto popular elige un voto electoral por estado. Este señor que está aquí fue el primero en ser elegido presidente de la República en los Estados de la Unión. Posteriormente se presentó nuevamente y allí concluyó su mandato. En la República Dominicana, la Constitución de San Cristóbal de 1844 no tuvo que esperar 13 años, como esperaron los Estados de la Unión, para hacer una Constitución, hacer un sistema de gobierno. Nosotros ya teníamos un trecho marcado de aproximadamente una treintena de años de haber iniciado ese proceso, pero sí hicimos lo siguiente en la Constitución de San Cristóbal. Y dice así el preámbulo: Dios, Patria y Libertad, República Dominicana, en el nombre de Dios uno y trino, autor supremo, legislador del universo, los diputados del pueblo de la antigua parte española de la isla de Santo Domingo, reunidos en Congreso Constituyente Soberano, cumpliendo con los deseos de sus comitentes, es decir, de cada uno de sus pueblos, de sus comitentes, que han jurado no deponer las armas hasta no consolidar su independencia política, fijar las bases fundamentales de su gobierno y afianzar los imprescindibles derechos de seguridad, prosperidad, libertad, igualdad, han ordenado y decretan la siguiente Constitución Política de la República Dominicana. Y como yo siempre digo, desde la Constitución 1 hacia casi todas las constituciones, este artículo 1 dice de la manera siguiente: los dominicanos de la nación, artículo 1, los dominicanos se constituyen en nación libre e independiente y soberano bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, cosa que ya sabemos lo que sucedió. Esta es la Constitución de 1963, Constitución que duró muy poco, prácticamente 7 meses o menos, porque esta Constitución es de abril, y en su artículo 1 reza distinto de la dignidad del pueblo. La Constitución proclamada el 25 de julio del 2002, la del 94 y la del 90 y la de 1966, rezan de la misma forma en el artículo 1. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Y la Constitución vigente y la del 2010, que tienen un preámbulo que reza de la siguiente manera: nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora, invocando el nombre de Dios, guiados por el ideario de nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los próceres de la Restauración, de establecer una república libre,
e independiente, soberana y democrática, inspirada en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales, estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres, regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraternal, el bienestar social y el equilibrio ecológico, el progreso y paz, factores esenciales para la cohesión social, proclamamos nuestra voluntad y promover la unidad de la nación dominicana, por lo que en el ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente Constitución. Por eso vemos y felicitamos al señor presidente de la República, Luis Abinader, que estuvo de cumpleaños recientemente. Nosotros felicitamos en esa parte al presidente Luis Abinader. Nos anegamos y dimos el paso que teníamos que dar para que Luis Abinader hoy sea el presidente de la República. Y la Constitución del 2010 y la del 2024 rezan de la siguiente manera en su artículo 1. Organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Lo que queremos decir con esto, señoras y señores, es que no podemos ver el sistema presidencialista como una persona, es lo primero. Sí, nosotros tenemos nuestros bemoles con la modificación constitucional, tanto del 2010 como esta última y como la del 2015, que no versaron en algo muy elemental. Primero, dejaron los nombres del sistema del Parlamento, de los ministerios. Yo entiendo que eso no es semántico. No es semántico el asunto de los ministerios y las secretarías. Las secretarías de Estado son propias del sistema presidencialista. Son propias de nuestra naturaleza constitucional, que durante todas las modificaciones constitucionales, hasta la del día de hoy, rezan como ministerios a partir del 2010. Y el sistema presidencialista se diferencia de las monarquías parlamentarias y del sistema parlamentario en que los diputados elegidos en asamblea eligen al jefe de gobierno y jefe de Estado si no hay un rey. Porque si hay un rey, como las monarquías parlamentarias, caso Inglaterra, caso España, caso otros países que tienen reyes y tienen régimen parlamentario, no tienen sistema presidencialista. Entonces nosotros tenemos que ver que el sistema presidencialista es un sistema que nació con nosotros en el continente americano, en el último continente en descubrirse, en el último continente que se ha convertido en el epicentro del mundo, porque desde aquí se trazan las políticas globales, es decir, desde Washington, capital de los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que seguir indagando, investigando y sobre todo entender que el sistema presidencialista es un sistema, que el sistema constitucional es otro sistema y que a las constituciones no se le ponen candados. Nosotros hemos determinado hacer modificaciones constitucionales que no son más que enmiendas. Ya nosotros no podemos retrotraernos a hacer la Constitución de 1844. No podemos hacerlo, sino que tenemos siempre que hacer una asamblea revisora, constituyente, que sin lugar a dudas necesitaremos hacer,
porque la Constitución necesita algunas remiendas, enmiendas y remiendas de cosas que no deben estar como están en la Constitución. Aquí se pusieron cosas con un lenguaje semántico para que se interpreten tácitamente, violando principios y valores de la propia Constitución, convirtiéndola en antinomias. Una antinomia no es más que una contradicción en una misma ley, y que esa misma ley da la facultad para que la misma se valore en su justa dimensión dentro del canon de la norma sustantiva, que es el caso de la Constitución. Cuando la Constitución tiene una contradicción en sí misma, se busca el rol de que prevalezca lo más importante. Y nosotros hemos hecho una interpretación escrita, mal escrita, con una intención bien intencionada de quien lo ha hecho, de que lo que dice el 124 de la Constitución difiere de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo he establecido que no, que eso no es así. Desde el principio que se hiciese y se hizo esa modificación, siempre se puso en la opinión pública que nosotros teníamos que adoptar el modelo norteamericano. Y el modelo norteamericano es que una persona puede gozar de ser presidente o consecutivamente o no, pero que gozar es solamente de la oportunidad de presidir el Estado por 8 años y nunca más. Ese es el espíritu que tiene la Constitución de la República Dominicana. Pero semánticamente, gramaticalmente, se ha establecido que el presidente en ejercicio tiene que optar obligatoriamente. Por eso pudiéramos decir que Hipólito Mejía optó por una postulación obligatoria, porque la Constitución, cuando la modificó, le iba a coartar a un derecho. Imagínense, yo lo que a mí me hubiera gustado que pasara que Hipólito Mejía ganara las elecciones del 2004, porque ahí vamos a tener un tremendo rebú, sin tener rebú nada, porque se iba a decir que ya él goza de los 8 años, no, porque él fue electo con la Constitución que se eligió en 1996 a Leonel Fernández y con la que se eligió a él en el año 2000, que permitían una presentación y no presentarse de manera inmediata. A la Constitución no tener en esa modificación del año 2002 una muletilla que estableciera que el presidente que saliera electo, en este caso Hipólito Mejía, iba a poder postularse por 2 periodos más. Bueno, el que salió electo fue el presidente Leonel Fernández y gozó en el 2004 hasta el 2008, y haciendo uso de la interpretación tácita de lo que dice aquí, optó de manera inmediata y fue electo nuevamente. Entonces, esa Constitución decía que nunca más un presidente que ha gozado, disfrutado de ese ejercicio presidencial puede optar por la presidencia de la República. Y en la Constitución del 2010 se pone lo que tenía la Constitución de 1994. Un periodo sí, un periodo no. Y se le apetece, se le abre el goce y disfruta a Leonel Fernández y a su equipo de que el presidente Fernández puede aspirar
a la presidencia de la República. Y él hizo un acto justificando eso. Cosa de la que yo digo por qué Luis Gómez renunció de esa comisión que designó el presidente Fernández, porque el presidente Fernández está atrapado, al igual que el presidente Luis Abinader, en una elección de elegido. Ya él fue elegido por 8 años. Nunca más puede invocar que se le está violentando un derecho civil y político, en su caso, como él lo hizo con la ley de partidos. Buscó la manera absoluta de participar y no tuvo la oportunidad de serlo. Yo creo, en el mejor ejercicio de lucidez política de Leonel Fernández, que yo estoy casi seguro que el presidente Leonel Fernández no se presentará más a la presidencia de la República. Y estoy casi seguro porque sus ex amigos y compañeros dicen que él es un enamorado del poder y que él está delirando por volver a ser presidente. Yo no soy de los que creo eso. Yo creo que el presidente Fernández optó por participar, primero por todas las bellaquerías que se hicieron alrededor de su figura para dañarle, y él mejorar su situación en términos de impacto público. Las elecciones del 2028 ya yo he explicado lo complejas que son y lo complejas que van a ser. Lo que me limita a decir que para el 2008 yo descartaba la posibilidad de que el presidente Hipólito Mejía, que podía presentarse, se presentara, como no se presentó, y el candidato fue Miguel Vargas. Se enfrentó a otros candidatos. Así visualizo hoy que para las elecciones del 2028, no importando la situación, porque no queremos invocar a algo que le impida una fuerza mayor al presidente Fernández, que el presidente Fernández le va a tapar la boca a mucha gente en el país. Y él no se va a presentar como candidato a la presidencia de la República. Él va a fortalecer ese partido, verá, porque ese partido ahora mismo tiene 2 figuras con fuerzas electorales que recaen en él como máximo líder de esa organización política y de su hijo, el actual senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y que todos los días se gana simpatías en muchos sectores de la vida nacional. Para eso falta mucho tiempo, para eso falta mucho que podamos ver, pero ahora yo lo único que quise introducir en esta parte es ver el sistema presidencialista tal como es, que es un sistema, y ese sistema es el que debe primar como prima en todas las partes del mundo, pero amparados en el sistema presidencialista de los Estados Unidos. Hasta aquí hemos dejado el espacio de visión estructural para el domingo correspondiente al 20 de julio del año 2025. Y si Dios quiere, el próximo domingo nos volveremos a ver en otra visión estructural más.